Pues bienvenidos a todos y a todas. ¿No? Los que no me conozcáis, soy Miguel Ángel Perea de la Asociación Sueño Dulce y estamos a vuestra disposición para todo lo que se os ocurra. ¿No? Dar las gracias a Miodrag, os lo presento. Miodrag Borges es técnico superior en dietética y experto en microbiota. Y vamos a hacer una serie de 4 webinars donde vamos a ir un poquito más, a avanzar un poquito en lo que es nutrición, ¿vale? No solo contaje de raciones, que es muy importante, pero vamos a ir un poquito más adelante, ¿vale? Vamos a empezar a conocer muchas cositas de nutrición que nos va haciendo falta a absolutamente todo, ¿vale? La planificación de la webinar de hoy lo ha dividido Miodrag en 5 módulos pequeñitos, ¿vale? Queremos que sea muy interactiva, que no sea un tostón de que llegue aquí él y suelte y al final en una hora soltemos todas las preguntas juntas. Entonces, después de cada bloque chiquitito, pues vamos a ir planteando todas las dudas que tengamos. Para ir por orden y tal, o bien lo escribimos por el chat y ya os vamos dando turno, o el que quiera, pues directamente activa su micrófono y vamos preguntando, ¿vale? La Vale, planificación de hoy, ahora os comenta Miodrag, vamos a hacer un pequeño bloque de hidrato de carbono y fibra, otro de proteínas. Con esa base ya vamos a empezar a hablar de índice glucémico y carga glucémica, unidad grasa-proteína y desayunos saludables, ¿vale? La otra cuestión que había puesto para hoy, que era opciones saludables de sustitutas de pizza, nuggets y tal, como eso lo vamos a ir dando en todas las webinars, pues no lo vamos a dejar como un módulo independiente, sino que eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las 4 webinars que vamos a hacer, ¿vale? Miodrag, todo tuyo. Bueno, muchas Muchísimas gracias, Miguel gracias. Ángel. Estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Gracias a todas y a todos por asistir. Gracias a Sueño Dulce por la oportunidad, porque realmente este tipo de formaciones, de divulgación, es sin duda la parte más bonita de mi trabajo. Así que por eso estoy encantado de estar con vosotros. Le he dedicado mucho tiempo, pero sobre todo mucho cariño a la presentación y estoy seguro de que os va a resultar de interés y de que vamos a aprender mucho. De todas maneras, eso lo valoraréis vosotros cuando terminemos. Te voy a pedir, Miguel Ángel, creo que puedo compartir sin problema desde el ordenador, o debería, por si pide algún tipo perdona, de acceso. un pequeño apunte. Si el resto pudiera silenciar el micrófono para no estar escuchando libretas, boli y cosas de los demás, te lo Yo agradecería. voy silenciando a todo el que pille. Gracias. ¿Se ve bien, no, la presentación? No, ahora mismo no soy nada. Sí. Sí, sí. ¿No? Vale, vale. Pues. Sí, perdona, sí. Te tengo aquí en todo. Miodrag, perdona, no se te escucha. Miodrag. No se me escucha, ¿no? Ahora sí, estaba silenciado por aquí. Vale, Exacto. me había silenciado. Que como decía, adelantaba Miguel Ángel, que hemos estado hablando a lo largo del día, que quiero sobre todo que sea una sesión participativa, que no sea la típica formación en la cual solo habla el ponente y al final pues se proponen algunas preguntas. Y a modo de resumen de un poco la idea que nos trae hoy aquí y que nos acompañará a lo largo de las 4 charlas que tenemos previstas, es que yo voy a intentar poner a vuestro alcance como experto en nutrición, pero también como persona que ha trabajado de manera muy cercana con padres, madres de niños con diabetes, con personas con diabetes tipo 2, etcétera, todas las herramientas que yo creo necesarias para que en vuestro día a día podáis modular, pues eso, sobre todo lo más importante que es la glucemia, ¿no? O lo que actualmente donde se pone el foco, ¿no? Que es en mantenerse en rango la mayor parte del tiempo que sea posible.
Y si algo tengo claro es que este tipo de hábitos de vida, en este caso nos vamos a centrar mucho en la alimentación, pero en algún momento hablaremos también de otras facetas de nuestro día a día que serán importantes. Yo tengo claro que deben formar parte de la vida de una persona cuando tiene cualquier tipo de patología, con quizás un poquito más de profusión, pero en líneas generales nos sirve para todos. Es decir, todo lo que yo comente a lo largo del día de hoy, a lo largo de todas las charlas, nos van a servir a todos como herramientas para poner en práctica y para tener una alimentación más saludable. Obviamente, y conociendo el enfoque de la asociación, intentaré matizar siempre que sea posible todos los aspectos que estén relacionados con los niños, pero también hablaremos de cuestiones y de datos adaptados a nosotros, a los adultos. Como comentaba también Miguel Ángel, vamos a tener varios bloques bien diferenciados. Entraba algo de ruido por ahí. No quiero, porque partíamos de la base, la primera vez que se pone la asociación en contacto conmigo y planificamos un poco esta serie de charlas, me indican que entendemos que el público objetivo ya tiene una formación, sobre todo en conteo de hidratos y en digamos, en las cuestiones más básicas de la alimentación adaptada a la diabetes tipo 1, con lo cual no voy a hacer nada pesado en el conteo de hidratos, todo lo contrario, vamos a pasar muy someramente, pero sí que voy a daros algunas apreciaciones personales sobre cómo adaptar ese conteo de hidratos de una manera saludable, pero hablaremos sobre todo, pues eso, en un primer lugar, en un primer bloque, vamos a sentar la base de saber cuáles son las buenas fuentes de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. No me quiero olvidar tampoco del agua y de la fibra, porque muchas veces también se pasa como muy de soslayo por ahí y realmente forman o son dos hábitos muy necesarios o dos conceptos que tenemos que tener muy en cuenta para tener un estilo de vida, una alimentación saludable. Hablaremos, como decía, un poquito de conteo de hidratos de carbono y sobre todo me interesa bastante más el tema de las unidades grasa y proteínas, en las que no vamos a profundizar porque nos podría llevar una sesión entera, pero que es una gran desconocida para muchos padres, madres y en general personas con diabetes, y suelen tener sobre todo la llave o la respuesta para muchas de las incógnitas que se generan en curvas de glucosa cuando no sabemos por qué y hemos pensado que hemos contabilizado bien hidratos de carbono, que seguimos, digamos, unos protocolos correctos y sin embargo nos encontramos a lo mejor con hiperglucemias pasadas 2 o 3 horas después de comer y muchas veces van a estar vinculadas con estas UGP, ¿no? Las unidades de grasa y proteína. Y también realizaremos en el último bloque una introducción a los desayunos saludables en modo de tostadas como un inicio para todo lo que veremos en posteriores charlas, en las cuales intentaremos adaptar el conocimiento de hoy dando muchas ideas, pues eso, para que tengamos, digamos, un abanico más grande de alimentos o de preparaciones que ofrecerle a nuestros niños, hacerles un poquito más... no sé, más colorido o darle, digamos, de una manera diferente, pues alimentos que realmente nosotros como padres queremos que tomen y ellos como niños pues muchas veces son poco receptivos. Así que vamos a empezar con, sin duda, el apartado más importante en relación con la diabetes, que es el de hidratos de carbono, pero de una manera que espero que sea entendible, que sea sencilla y, como decía al principio, tampoco vamos a dedicarle demasiado tiempo porque es un tema que probablemente tendréis muy trillado. A modo resumen, conceptos iniciales, el hidrato de carbono sería ese macronutriente del que hablamos y que ingerimos a partir de distintos tipos de alimentos, y esto va a ser una idea importante que veremos posteriormente. Los azúcares simples serían esas moléculas mínimas en las que se convierten los hidratos de carbono en nuestro cuerpo tras la descomposición. La glucosa sería ese tipo de azúcar simple que va a pasar al torrente sanguíneo, circulará por la sangre, por el plasma, etcétera. Y finalmente, el último concepto relacionado con el hidrato de carbono es el de glucógeno, que es la forma en la que esa glucosa se reserva en nuestro cuerpo, sobre todo a nivel hepático, pero también a nivel muscular, y que debemos conocer porque, de nuevo, muchas veces ante los interrogantes que nos surgen en determinados momentos de curvas de hiperglucemia,
ese glucógeno acumulado va a tener la respuesta. Y puede pasar, por ejemplo, que en una situación de estrés físico o estrés psicológico, de pronto me suba la glucosa en sangre y eso se pueda deber a que mi cuerpo está reaccionando ante un peligro, ante un estrés. Lo que pasa que tenemos, la verdad, que un cuerpo maravilloso, pero no tanto como para que sea capaz de dirimir si es un peligro real para nuestra vida o si estamos peleados con nuestro jefe, con nuestro marido o lo que sea. Pero se reacciona de la misma manera, que es llevando parte de esos depósitos de glucógeno, parte de esa energía, ponerla disponible en torrente sanguíneo para que nosotros seamos capaces de acometer ese estresor. Hidratos de carbono. La distinción más sencilla, pero la más importante para mí, es la de hidratos de carbono simples o azúcares, hidratos de carbono complejos. Una manera bastante fácil de dividir, digamos, el concepto o los alimentos que los contienen, y de esa manera seremos capaces, de modo más sencillo, pues de saber qué alimentos debo elegir como prioridad a la hora de dar hidratos de carbono, o de comerlos yo mismo o de dárselo a mis hijos. Habitualmente vamos a entender como no saludables los hidratos de carbono simples o los alimentos que contienen esos hidratos de carbono simples o azúcares simples, que son pues zumos y néctares, refrescos, gominolas, todos los alimentos procesados a partir de harina refinada, es decir, de harinas blancas. Ahí metemos las galletas, los dulces de todo tipo, el pan blanco, la pasta blanca. No va a tener nuestro cuerpo la misma respuesta a nivel insulínico y a nivel glucémico si yo tomo un pan integral que si tomo un pan blanco, si tomo un refresco o si tomo un refresco cero. Eso es un poquito más obvio, ¿no? Pero en cualquier caso nos tenemos que quedar con esa idea de que vamos a intentar evitar en la medida de lo posible todos los azúcares simples y vamos a centrarnos en los hidratos de carbono complejos. Ahora bien, ante momentos en los cuales puede estar peligrando, puedo entrar en hipoglucemia, etcétera, etcétera. Obviamente ahí el concepto de nutrición o el concepto de hábitos de vida saludable pasan a un segundo plano. Y aquí sí que debemos, obviamente, como os habrán formado, pues utilizar hidratos de carbono simples o azúcares, porque son los que más rápido van a llegar a metabolizarse y por lo tanto van a permitir superar esa hipoglucemia. Y una cuestión que me gusta poner cuando trato con pacientes con diabetes es, pues digamos, intentar hacer ver que no solo los alimentos dulces son los que contienen azúcar, incluso azúcares simples, es decir, en todos estos, bueno, en el caso de zumo de naranja sí que tendría un sabor dulce, pero productos como los que podemos encontrar en Mercadona en forma de tomate frito, un sazonador para fajitas o una pizza congelada o precocinada, contienen una cantidad de azúcar equivalente a lo que podemos ver ahí en el proyecto. Esto son varias capturas del proyecto de sinazúcar.org, equivalente a toda esa cantidad, con lo cual tenemos que intentar perder, si no lo hemos hecho ya, ese concepto de que el azúcar está en los dulces, para entender que el gran problema que tiene nuestra sociedad, en el caso sobre todo de la diabetes tipo 2, es que muchas veces viene producida, aunque es de manera multifactorial, pero en todo lo que tiene que ver con la alimentación, por todos esos azúcares que digamos que no se consumen de manera a sabiendas. Muchas veces me he encontrado con pacientes que me dicen, no, pero si yo no tomo azúcar, no le echo azúcar al café, no tomo tal. Digo, claro, pero si empezamos a contabilizar o empezamos a revisar todos los alimentos que tienes en tu despensa, que tienes en tu nevera, muchos de ellos van a contener azúcares y no lo sabes porque no hemos tenido acceso a leer etiquetado alimentario o porque simplemente no tenemos una formación que nos permita entender que aquello que no es dulce también puede impactar de una manera importante en nuestra glucemia. Entonces, hidratos de carbono complejos. ¿Qué alimentos nos van a interesar para cubrir esas necesidades nutricionales en cuanto a hidratos de carbono? Pues principalmente aquellos que son o bien los propios cereales integrales, como puede ser la avena, el trigo, el centeno, o los productos elaborados con ellos, el pan integral, la pasta integral, por ejemplo. Los pseudo cereales que poco a poco se van introduciendo en nuestra vida, la quinoa probablemente
es el que más podáis conocer. El trigo sarraceno se va escuchando un poco más, de hecho, Mercadona, junto con la pasta de lentejas rojas, también tiene una pasta de trigo sarraceno que la conoce ya mucha gente. Y el amaranto sería otro tipo de pseudo cereal menos conocido en España, pero que sí que tiene también su interés. Por supuesto, las legumbres, lentejas, garbanzos, judías de cualquier clase. Las verduras tienen hidratos de carbono. Muchas veces ponemos el foco, o por lo menos ese es el concepto, ahondaremos ahora un poco más adelante, en que parece que el hidrato de carbono es la patata, la pasta o el arroz y el pan, y nada más lejos de esa realidad. Es decir, las verduras, sobre todo las de hoja verde, tienen hidrato de carbono, obviamente en cantidades y en cargas glucémicas, en índice glucémico mucho menores, pero las frutas también tienen hidrato de carbono. Entonces, podemos o debemos tender a ir cambiando también un poquito la idea de que siempre que tenga que añadir, si me han dado digamos, entre comillas, la obligación de añadir X cantidades de hidratos al día, que puede ser un error o no, pero bueno, en cualquier caso, tengo un protocolo de alimentación en las cuales el hidrato es importante. No tiene que estar basado necesariamente en esos hidratos de carbono, digamos, densos, como son los que comentaba, ¿no? El pan, la patata, la pasta, etcétera. Pasamos brevemente por la fibra, ¿vale? La fibra sería un hidrato de carbono que nuestro aparato digestivo no puede digerir, ¿vale? Pero aún así cumple una función esencial y, de hecho, con el paso de los años, la fibra ha dejado de ser ese componente que nos ayudaba a ir al baño, que sigue siendo, pero se ha convertido en el componente que le da de comer a esas bacterias que viven sobre todo en el colon, en nuestro aparato digestivo, lo que se denomina microbiota intestinal, y de la que hablaremos en la última charla. Con lo cual, por haceros un breve avance, a día de hoy ya se sabe y se están estudiando, se dan miles de estudios todos los años relacionados con la microbiota o con el microbioma, que serían todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo humano, que no los vemos, pero que están ahí y que cumplen funciones muy importantes. Pues la fibra sería el principal sustrato energético de esos microorganismos, sobre todo de aquellos que residen en el aparato digestivo. Y múltiples estudios han demostrado que las dietas pobres en fibra, como puedan ser las dietas americanas, pues traen consigo un montón de problemas a nivel patológico o se relacionan con múltiples patologías. No se puede hablar de causa-efecto, pero sí que hay una correlación clara. Vamos a distinguir en este caso también dos tipos de fibra, hay muchísimas más, de hecho relacionadas con la microbiota se habla de MACS, que serían los carbohidratos accesibles a la microbiota, pero bueno, un concepto más avanzado que tampoco nos hace falta en el día de hoy, y vamos a distinguir entre fibra soluble o insoluble según su capacidad de adherirse a moléculas de glucosa mientras está en nuestro cuerpo. La soluble sería aquella que sí que consigue gelificarse y, digamos, pasa más lento por nuestro tracto intestinal, y aquella fibra insoluble es la que no puede retener agua y es la que nos va a ayudar, o la que normalmente nos va a ayudar a ir al baño, porque pasa de una manera mucho más veloz por todo nuestro aparato digestivo. ¿Dónde encontramos la fibra soluble? En frutas como cítricos, manzanas, en cereales integrales, semillas, legumbres. Y la insoluble, pues tenemos verduras como la coliflor, también en frutos secos, tenemos múltiples ejemplos. A ver, voy a intentar... perfecto, oculto ese mensajito. Finalmente, sobre la fibra, se estima en una necesidad de 20-25 gramos al día en una proporción de 3:1 de fibra insoluble por una de parte soluble. No obstante, poca gente, a excepción de todos los que estáis vinculados a la diabetes tipo 1 de manera directa o indirecta, soléis contabilizar lo que coméis. También están algunos tipos de deportistas, con lo cual tampoco hay que esperar que la gente empiece a contabilizar la fibra de un día para otro, ni mucho menos. Nos tenemos que quedar con la idea de que el consumo de fibra es importante y de que si nuestra alimentación está basada en alimentos como los que hemos nombrado, que al final no dejan de ser los alimentos saludables en forma de frutas, verduras y hortalizas, cereales integrales, etcétera, vamos a tener un aporte de fibra suficiente como para intentar tener nuestra microbiota en un estado balanceado y no en un estado alterado o de disbiosis, como aparece en la diapositiva.
Un ejemplo de la importancia de la fibra y de la importancia de todo lo que se está descubriendo ahora con el tema de la microbiota es que la doctora Isabel Leiva, que creo, si no me equivoco, que dio una formación para vosotros, para Sueño Dulce, hace algún tiempo, lleva muchos años estudiando la relación directa entre esa microbiota intestinal y la relación con la diabetes tipo 1. De hecho, bueno, la captura que hay en pantalla es de un estudio antiguo, me parece que es del año 2013, pero sé que se encuentra inmersa a día de hoy en un nuevo estudio que no sé si saldrá en 2022 o en 2023, de nuevo en el que se intenta dar luz a esa relación entre el estado de disbiosis o de eubiosis de la microbiota intestinal y la posible aparición de la diabetes tipo 1. Así que, como decíamos al principio, cada vez que aparezca la diapositiva de entrada, os damos paso y nada, cerramos este primer bloque y estoy abierto a responder algunas preguntas, todas las dudas que tengáis. Si alguien tiene alguna preguntilla o alguna duda o quiere hacer alguna consulta, pues activa su micro, por favor. ¿Alguien? Una preguntilla, pero vamos, rápida. Has hablado de las semillas, ¿no? Y quería preguntarte un poco cuál es el mejor modo de consumirlas, porque me han dicho una persona hay que ponerla en remojo, no sé cuánto tiempo hay que tratarlas, si no, no las digiere, o son duras de digerir, por ejemplo, semillas de chía, de lino, es que a mis niños les encanta en el yogur o en un postre, lo que sea. Y nosotros las echamos tal cual, no sé si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal. Si me puede responder, gracias. Perfecto, gracias. Sí, es real que las semillas, si no sufren algún tipo de procesamiento antes del consumo, es complicado que nuestro cuerpo rompa la capa que las cubre y seamos capaces de metabolizar todo lo bueno que tienen, que además las semillas son muy, muy interesantes, el lino, la chía, son interesantes sobre todo porque aportan nutrientes que son complicados digamos, de encontrar en la mayoría de los alimentos, como ácidos grasos, como el omega 3 y otro tipo de vitaminas y de minerales. Entonces, la primera respuesta es sí, la respuesta corta es sí. La segunda es cómo buscar ese tratamiento, pues depende de la semilla, ¿vale? No es lo mismo el sésamo que la chía que el lino. En líneas generales, remojar la semilla durante un rato sí que va a permitir esa digestión. De hecho, no sé si habéis hecho en alguna ocasión el pudding de chía, que es una receta muy habitual, y se suele preparar en la noche de antes, dejar en la nevera la chía en remojo, o bien en agua, o bien en leche, con frutas y demás, y se consume, porque de hecho se crearía, y le doy para atrás, sería un tipo de fibra, de fibra soluble, es decir, se generaría esa capa viscosa de la que hablaba antes, en la fibra soluble, alrededor de la semilla de chía, y eso que se denomina mucílago, y eso, además de ser una muy buena fuente de fibra, es un MAC, un carbohidrato de los que se come la microbiota, con lo cual en este caso el remojo es una buena manera, pero no solo el remojo, por ejemplo, en agua o en leche, como comentaba, sino le podemos echar semillas, por ejemplo, a una crema. Ahora que entramos en un periodo de frío, tenemos cremas de verduras, muchas veces comemos cremas, pues con tener la cautela de unos minutos antes de consumirlas, haber echado esas semillas y que estén en contacto digamos, con la crema, con el agua, con la parte líquida, pues también vamos a lograr, tanto en el caso de la chía como del lino, de intentar que nuestro cuerpo pueda metabolizarla. Como decía, con el sésamo podemos hacer lo mismo, lo que pasa es que el sésamo se suele utilizar en otras preparaciones. Ahí en ese caso lo podemos tostar, ¿vale? Pasarlo un poquito por la sartén, darles temperatura y en ese caso sí que podremos coger todo lo bueno del sésamo. Y para todos los casos, triturar también es una manera de romper esa capa externa y de poder metabolizar. Con lo cual, si nos queremos asegurar del todo y tenemos un molinillo de esos pequeños como de tipo café, que es también molinillo de especias, pues si molemos las semillas antes de consumirlas, también nos aseguraremos de que sí que somos capaces de quedarnos con lo bueno. Y sobre si estás haciendo bien o no, aunque suene un poco escatológico, en las heces se va a ver claramente. Si comes una gran cantidad de semillas y el cuerpo no las va a metabolizar,
al día siguiente o a las 48 horas lo vas a ver en el bar, porque se ven claramente cuando se han consumido sin haberle dado un tratamiento adecuado. Claro, vale, pues muchas gracias. De nada, un placer. ¿Alguna preguntilla más? Pasamos, si no, al siguiente bloque de proteínas. Venga, perfecto. Pasamos a las proteínas. Las proteínas cumplen funciones muy importantes en nuestro organismo. Las principales, de las que se escucha muchas veces hablar, es de las que se denominan plásticas o estructurales, es decir, hacen referencia a la construcción de tejido, básicamente. Todo nuestro cuerpo, todos los tejidos, músculo, piel, a nivel celular, todo depende en gran parte de las proteínas, además de las grasas. Pero además, nuestro sistema inmunitario, el transporte interno de sustancias o la contracción muscular por la actina y la miosina van a depender también de las proteínas. Con lo cual, un buen aporte, pero sobre todo una elección de proteínas de calidad o de alto valor biológico, como se conoce en un lenguaje más técnico, va a ser importante, ¿no?, para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y más en etapas de crecimiento y de desarrollo, como pueden ser en el caso de los niños y de los adolescentes. De nuevo, nos vamos a centrar en intentar entender cuáles son buenas fuentes de proteínas según su procedencia y cuáles no lo serían. La distinción, de nuevo, más sencilla, en este caso es proteínas animales, proteínas vegetales, y para ambos vamos a ver cuáles son buenas fuentes y cuáles no lo son. En el caso de la proteína animal, ¿cuáles nos van a interesar? Pues aquellas que vengan de pescados azules y pescados blancos, todas las carnes blancas, pollo, pavo, conejo, y en el caso del cerdo nos quedaremos con los cortes magros, es decir, por ejemplo, la cinta de lomo, que suele traer muy poquita grasa, incluso le podemos pedir al carnicero que nos la quite completamente. Los huevos son una fantástica fuente no solo de proteínas, sino también de grasa, son un producto espectacular. Y en el caso de consumir lácteos, yo recomiendo siempre que sean enteros, sin azucarar y sin edulcorar. ¿Por qué? Ha habido mucha controversia con los lácteos en los últimos años, muchísima. Que si los lácteos son buenos, que si los lácteos son malos, que sientan mal a la población, no sientan mal. Lo cierto es que hay personas que toleran mejor, personas que toleran peor. Es cierto que los lácteos han perdido calidad a lo largo de los años, sobre todo en el caso de la leche. No es lo mismo la leche que se tomaba hace un par de décadas o tres que la que se toma hoy en día, por, digamos, la lógica evolución del planeta. O sea, somos muchas personas pidiendo tomar los mismos tipos de alimentos y muchas veces hacemos la vista gorda un poco a los actos de la industria. Entonces sí que es cierto que los lácteos son peores, pero si no nos sientan mal y si entendemos que tienen una parte que puede ser positiva, es decir, que pueden ser y formar parte de un estilo de vida saludable, yo recomiendo sin azucarar y sin edulcorar. ¿Por qué? Y además que sean siempre enteros. ¿Por qué? Porque si no lo que estamos es desnatando, estamos quitando esa parte buena del lácteo. Es decir, si nutricionalmente entendemos que es saludable, en cuanto yo paso a una leche, por ejemplo, semidesnatada, estoy perdiendo calidad nutricional, y si paso a una desnatada, pierdo más calidad nutricional. Y además a nivel económico estoy pagando más por un producto que me han aguado. Hablando, digamos, mal y pronto. Y en el caso de la proteína vegetal, soja y derivados como el tofu serían buenas fuentes, las legumbres por supuestísimo, y los frutos secos también. Al igual que hablábamos antes de las semillas de manera muy positiva, los frutos secos son digamos, unos alimentos para mí imprescindibles en una alimentación saludable. Eso sí, y tendríamos tiempo de entrar a abordarlo, eligiendo frutos secos de buena calidad. En este caso, de buena calidad es que no estén fritos, que no estén rebozados con cosas raras o con coberturas extrañas, o que estén salados, etcétera, etcétera. Es decir, nos quedaríamos con los frutos secos o al natural o tostados sin salar. ¿Cuánta proteína debo introducir en mi día a día? También pregunta interesante, mucha controversia. La mayoría, a día de hoy, la mayoría de los expertos en alimentación entienden que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en general las recomendaciones
a nivel de salud pública se quedan bastante cortas. Se hablaba de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso y día. Actualmente el mínimo debería rondar el gramo o gramo punto 2, sin eso en personas, digamos, sedentarias, es decir, en estilos de vida más o menos normales, donde no entre el deporte o donde no tengamos grandes cargas de trabajo a nivel laboral. Pero es que además en patologías como la diabetes tenemos un daño a los tejidos provocados por las hiperglucemias, provocados por ese exceso de glucosa en sangre de manera continuada, con lo cual se convierte incluso en más interesante el aporte proteico porque, como decíamos al principio, la proteína cumple una función principalmente de generar estructuras, de generar tejido, con lo cual en este caso, en la diabetes, la proteína cobra incluso mayor importancia. En el caso de los niños se suele hablar de entre 15 y 20 gramos netos al día dependiendo de la edad. Y de nuevo también dependiendo obviamente de la carga. Igual que decía antes, pues el deporte va a tener un impacto importante, es decir, el movimiento. No es lo mismo tener un niño que por las tardes está en casa y juega a la consola y hace los deberes, que un niño que está, pues no sé, en fútbol y historias varias. Es decir, como casi todo en esta vida, pero sobre todo en nutrición, en alimentación, hay que adaptar a la persona, hay que adaptar a cada individuo el concepto, porque va a ser lo que nos permita tener digamos, un futuro saludable. Ahora, eso sí, en cuanto al pescado, importante, porque se está viendo el impacto de la contaminación de las aguas, se está convirtiendo poco a poco en un problema. Con lo cual, en este caso, vamos a hablar de metales pesados, en especial del mercurio. Hay unas recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, de la ESAN, sobre el consumo de pescado, como podéis ver en la pantalla. Y sobre todo, con lo que hay que tener cuidado es con las especies que son susceptibles de tener grandes cantidades de mercurio. Y son sobre todo esas especies los grandes túnidos, los grandes pescados. Los veis abajo en el recuadro rojo. Especies como el pez espada, emperador, el atún rojo, el tiburón y toda la familia, casón, marrajo, mielga, pintarroja, tintorera y además el lucio. Entonces, este tipo de especies hay que consumirlas con cuidado. Las limitaciones las podéis ver ahí, ¿no? En mujeres embarazadas, por ejemplo, o en niños de 0 a 10 años y en lactancia, intentar evitar esos pescados con alto contenido en mercurio y los que tienen bajo contenido, que ya entraríamos en todos los pescados blancos, pero además en pescados azules de pequeño tamaño, como pueden ser la sardina o el boquerón, 3 o 4 raciones por semana. Para niños de 10 a 14 años, limitar el consumo a 120 gramos al mes de los grandes y de los pequeños, máximo 3-4 raciones por semana y para población en general, pues 3-4 raciones por semana. Ahora bien, para mí la idea importante que subyace, sí que hay que tener cuidado, entre comillas, pero en líneas generales se consume menos pescado del que se debería. Con lo cual, que esta alerta, que es una alerta real, de hecho podríamos hablar en otra charla del concepto de disrupción endocrina, los disruptores endocrinos que también juegan un papel fundamental en las patologías en nuestra sociedad, en nuestra realidad. Estos serían algunos de ellos. Los metales pesados son un disruptor endocrino, es decir, son un químico externo al organismo que provoca cambios y esos cambios se pueden convertir a largo plazo en patología. Es cierto que hay que tener cierto ojo, pero no debemos dejar de consumir pescado y sobre todo aquellas especies que no nos van a dar problemas, con lo cual intentar no sobrepasar pues estas recomendaciones de la ESAN, pero sí que el pescado debería formar parte, salvo que seamos vegetarianos o cualquier cosa, de nuestro día a día. Las grasas, también muy importantes, denostadas, no sé, conceptos como el de grasofobia están muy a la orden del día por culpa de estudios mal configurados y de la publicidad y de la industria, etcétera, etcétera. Nos han hecho, en líneas generales, tenerle miedo cuando las grasas son absolutamente necesarias, esenciales para nuestro organismo. Sin grasa, por decirlo de una manera sintética, nos morimos. O sea, es tan sencillo como eso. Ahora bien, como en los casos anteriores, vamos a elegir bien las fuentes de grasa, eso va a ser primordial.
Pero como decía, tienen funciones muy importantes, sobre todo a nivel hormonal, pero también a nivel de estructura celular o participan en el transporte de vitaminas, las que se denominan liposolubles, A, D, E y K. Así que vamos a ver qué tipo de grasas son las que nos van a interesar, qué tipo de grasas son las que quiero potenciar en mi día a día. En el caso de las grasas saludables, de nuevo una doble distinción, vegetales y animales. A nivel vegetal, el AOVE, el aceite de oliva virgen extra, sin duda tiene que ser la fuente principal de grasa de nuestra dieta. Otros productos, otros alimentos, el aguacate, los frutos secos, las semillas, de nuevo, como el lino y la chía, o las aceitunas, son muy buenas fuentes de grasa. En el caso de las grasas animales, principalmente, de nuevo, pescados azules como la sardina, el boquerón, o los grandes pescados azules como el atún, en la trucha y en el salmón también tendríamos esas grasas saludables, y las provenientes del huevo, que están casi todas en la yema. De nuevo, nombramos al huevo, que vuelvo a decir que es un alimento nutricionalmente muy, muy interesante. De nuevo, recomendar el consumo de pescado con criterio y con ojo, pero sobre todo atendiendo en este caso a la grasa saludable, porque de nuevo nos encontramos con el concepto de omega 3 que solemos tener bastante desbalanceado en nuestra sociedad. Y sobre las grasas vegetales, yo hago siempre una recomendación, porque me preguntan mucho, pero es que solo recomiendas el aceite de oliva virgen extra. Yo siempre tengo en casa aceite de girasol para freír, o para hacer una mayonesa, o para hacer un alioli. Mi postura es clara. Yo no tendría nunca aceite de girasol en casa. Primero, porque no se debe freír. El día que quiera comer frito, puedo salir, que siempre voy a tener oportunidad, en fin de semana, en un cumpleaños. En líneas generales, no debería hacer fritos en casa, o lo debería hacer muy, muy esporádicamente. Igualmente, no debería ser ni mayonesa ni aliolis, porque no forman parte de un estilo de vida saludable. Pero en el caso de que quiera, pues si esporádicamente me apetece hacerme unas patatas fritas en casa, pues las puedo hacer con aceite de oliva. Y, perdona, que ha saltado una notificación y he perdido un poco el hilo. Bueno, y entiendo lo que iba a decir, que entiendo que hacer un alioli o una mayonesa con aceite de oliva, yo que soy bastante cocinilla, pues el sabor no es igual. Ya ahí sí que no podemos conseguir el mismo resultado, pero como digo, siempre vamos a tener oportunidades, si vamos a un chiringuito, si vamos a casa de quien sea, de tomar ese tipo de alimentos que yo personalmente no voy a querer en casa, con lo cual mi recomendación para todos es que no tengo que tener otro aceite salvo el de oliva virgen extra. Otra cosa sería el de coco. Si alguien me quiere preguntar al final del bloque por el aceite de coco, lo hablamos. ¿Y qué grasas son las no saludables y las que no voy a querer consumir, salvo cuestiones esporádicas? Pues el resto de aceites de baja calidad, palma, maíz, canola, pepita de uva, girasol. Las grasas no saludables de los animales, como los cortes más grasos del cerdo, la grasa de las carnes rojas en general, y después las famosas grasas trans o grasas hidrogenadas, que son las que han pasado por un proceso químico denominado hidrogenación, de ahí el nombre de su concepto, y que provoca que haya un paso de un tipo de grasa que se denomina poliinsaturada a un tipo de grasa saturada que es muy dañina para el organismo. No es que todas las grasas saturadas sean malas, pero en este caso ese proceso propicia que esas grasas saturadas sí que sean realmente malas para el organismo, con lo cual este tipo de alimentos y todos los que lo contienen no los voy a querer consumir. Y de nuevo volvemos a la base. Nos podemos ir dando cuenta que al final, si consumimos lo que decíamos antes, es decir, si nuestra alimentación se basa en las fuentes saludables de hidratos, en las fuentes saludables de proteínas que acabamos de distinguir y en las fuentes saludables de grasa de las que acabamos de hablar, fuera nos estamos dejando todos los alimentos con trans, que son sobre todo los ultraprocesados, bollería, pizzas, lasañas pues eso, congeladas, o que podemos encontrar refrigerada, la margarina, que mucha gente dice, no, pero la margarina es mejor que la mantequilla. No, la margarina, si hay que elegir, elijo mantequilla, pero de nuevo, la mantequilla tampoco es un producto para consumir habitualmente. Y finalmente en este bloque el agua, que muchas veces se nos olvida beber agua. El agua es, de nuevo, otro componente muy, muy, muy esencial.
la eliminación de toxinas de nuestro organismo, la regulación a nivel térmico, el transporte de nutrientes, todos dependen del agua. Y me sorprende encontrarme, sobre todo, y no sé por qué, en el caso más de las mujeres que de los hombres, que se suele tomar menos agua, pero en general menos líquido. No es que se sustituya el agua por refrescos, que en algunos casos hay, o por otro tipo de bebidas, sino que se nos olvida que la vorágine del día a día hace que no bebamos el suficiente agua, y de verdad que es como la base primordial de un montón de problemas de nuestro día a día, el no tomar agua suficiente. Aparte, en el caso de la diabetes, como podéis ver ahí, hay una necesidad extra de tomar agua, sobre todo porque diversos estudios han constatado que hay problemas de infecciones urinarias frecuentes por el hecho de que cuanto menos agua bebo, digamos, más toxinas tiene la orina y más probabilidad vamos a tener de provocarnos una infección urinaria. Con lo cual, hidratación para todos, pero tengamos o no tengamos patología, hidratación. El clásico 1,5 litros, 2 litros, incluso más todos los días para los adultos. Y como podemos ver en esta diapositiva, pues un mínimo de 1,3, casi 1,5 litros en los niños más pequeños, 1,6 litros de 4 a 8 años y rondando los 2 litros y de ahí para arriba en niños ya de 9 años en adelante. Y además, como decíamos antes, si tengo prácticas deportivas o en épocas de mucho calor, como las veraniegas, más en Andalucía, pues estas necesidades están aumentadas. Preguntas. ¿Alguna preguntilla en este bloque? ¿Estamos con índice glucémico? Hola. ¿Nadie quiere hablar del aceite de coco? Hola, buenas. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Mira, a mi niño le gusta mucho el maíz, he visto que no es saludable, entonces tampoco le doy mucha cantidad, pero de vez en cuando o continuamente me pide muchas veces, aunque sea 2 cucharaditas de maíz. Pero, ¿maíz en grano? Que viene en lata, maíz dulce. Claro, es que yo no he hablado del maíz en grano, no es lo mismo una mazorca de maíz que un aceite de maíz. Lo que acabamos de comentar es el aceite de maíz, que en España es raro encontrarlo, vamos, nosotros no lo vamos a ver, pero que la industria alimentaria lo suele utilizar. No es el maíz de lata, que ahí habría que ver si está más o menos azucarado, pero una mazorca de maíz, por ejemplo, no tiene ningún problema, más que seamos conscientes de su carga glucémica y de la gestión que tengamos que hacer del mismo a nivel de hidratos de carbono. Pero no es malo per se, todo lo contrario, estamos hablando de una hortaliza, si no me equivoco. Igual que un grano, no sabría dónde meterlo, pero vamos, que el problema no es el grano de maíz, en este caso hablamos del aceite de maíz. Vale. Pues muchas gracias. De nada. Entonces, perdona, la que ha salido de la mazorca, es que a mis niños les encanta también, se la comen entera, vamos. Pero yo sé que sube el azúcar, o sea, que que no es que lleve azúcar incorporado, pero que sube bastante la azúcar, ¿no? No sé si lleva o no lleva, depende de la... O sea, me consta que en algunas preparaciones o en algunos tipos de productos sí que lleva azúcar añadido. Claro, es que normalmente lo compramos en el paquete que ya está cocido, no el natural. Claro, habría que... Ahora mismo no tengo, yo lo consumo no de manera habitual, pero sí esporádica y sí que ya trae un sabor dulce per se. Yo creo que probablemente, no tengo la etiqueta delante, sí que pueda llevar en la preparación algún tipo de añadido, o el hecho de que lo hayan preparado, pues va a provocar que tenga una cantidad de hidratos que tenemos que tener en cuenta. Al final, como todo, pero bueno, si compramos, en este caso, las mazorcas ya preparadas, tendremos el etiquetado alimentario para saber qué cantidad de hidratos va a contener y cómo enfocar el protocolo. Y para el azúcar de coco, que decías que ibas a hablar después. No, el azúcar de coco no. Perdón, el aceite de coco. Sí, que me he confundido. Sí, mira, con el aceite de coco también ha habido mucha controversia en los últimos años. Al principio se hablaba de que era muy dañino, sobre todo porque más del 90% de sus grasas son saturadas, ¿vale? Como decía antes, hay grasas saturadas que van a ser eminentemente negativas para la salud, pero otras que no lo son. Y de hecho, ya se ha constatado con el aceite de coco
que no es especialmente dañino, pero hay que tener un matiz importante. No es lo mismo un aceite de coco, digamos, virgen extra, aunque el aceite de coco no puede tener la denominación de virgen extra, pero sí que sea virgen o que esté prensado en frío, es decir, un aceite que a temperatura ambiente, si hace frío va a estar apelmazado, y si hace calor sí que lo podemos encontrar, digamos, en modalidad líquida, aceitosa. No es lo mismo eso que una grasa de coco, que también se utiliza bastante en industria. No tiene nada que ver. Una grasa de coco, al igual que una grasa trans, es decir, que se ha obtenido de otras maneras, que se ha tratado químicamente y demás, no va a ser saludable, pero un aceite de coco virgen sí que puede formar parte de nuestro día a día. De hecho, si por ejemplo nos gusta elaborar platos de cocina asiática, tailandesa, filipina, que suelen usar aceite de coco, ¿por qué no? Que hay gente que hace dietas keto o que hace ayuno intermitente y le gusta porque se ha creado el café cetogénico, que creo que lleva mantequilla o puede llevar leche, aceite de coco, perdón. Perfecto, no pasa nada. Ahora, en España tenemos la gran suerte de ser el principal productor del mejor aceite del mundo, que es el de oliva. Por lo tanto, mi recomendación es aceite de oliva virgen extra siempre. Que me gustan, pues eso, elaborar platos, tal cual. Perfecto, oye, puedo tener aceite de coco. Pero que cambiarme al aceite de coco tampoco tiene sentido, ni por precio ni por valor nutricional. ¿Seguimos? Otra preguntita rápida. Dime. A la hora de mirar, no sé si de eso vamos a hablar a lo largo de, no sé si me estoy adelantando, por ver en el etiquetado de los productos, por ver, porque muchas veces está el azúcar encubierto, que tiene otras palabras, otras, por un poco distinguirla, porque no te pone azúcar, a lo mejor te pone otra palabra. No sé si vamos a hablar ahora después, no sé. Hoy no, o sea, Eso va en la tenemos... última charla. Claro, está en la última charla, digamos que es como un poco un compendio de otras cosas que considero muy importantes. Vale, gracias. Y para que lo llevéis ese conocimiento, pero no lo tenemos hoy, pero lo hablaremos Vale, pues en listo, otra perfecto. charla. Gracias. Genial. Y una pregunta respecto a la grasa. Sí. A ver, tengo niños pequeños y de vez en cuando le compramos un petit suisse. Entonces, no sé yo hasta que no llega a ser ni una ración. Es verdad que se pasa de la media, de 0,7 gramos, tal, pero no sé, solo a veces por variar. Nosotros damos yogur natural, sin azúcar ni nada, media ración de hidratos de carbono, y el petit suisse muy de vez en cuando, y la gelatina también, entonces sin azúcar, por supuesto. Pero quiero preguntarte un poco si son fuentes saludables de grasa, el petit suisse y esto, y bueno, la gelatina también viene del cerdo, no sé, te pregunto, a ver, cuéntame. Sí, pero bueno, la gelatina prácticamente es agua, o sea, ahí no... La gelatina no tiene ni calorías, no tiene nada, ahí no es fuente de prácticamente nada, salvo llenar un poquito el estómago. Exacto. Está bien, o sea, pocas cosas en contra de una gelatina sin azúcar, porque no la hay. Todo lo contrario, suele generar saciedad, no suele dar problemas a nivel de glucosa y tal, con lo cual ningún problema con la gelatina, pero el petit suisse no es saludable. Ahora, que esporádicamente le quieres dar un petit suisse a tu niño, oye, como el que se come una galleta o el que se toma un trozo de lo que sea, pero no es saludable. No tiene comparación con un yogur. Eso, diario no, pero a lo mejor... No, diario por supuesto no, y si de vez en cuando porque le gusta mucho y, digamos, una especie de capricho, pues bueno, sabiendo que no le hace bien, tampoco es que sea veneno, pero no es saludable, digamos. A mí me gusta distinguir entre lo que es saludable y lo que no es saludable. Ya después sí que podemos entrar en muchas cuestiones de analizar dentro de todo lo que no es saludable, pues habría una escala. Pero lo más fácil es saber, por ejemplo, eso. Si yo soy capaz de distinguir entre lo que es saludable y lo que no es saludable, y entiendo que lo no saludable lo puedo tomar esporádicamente dentro de un estilo de vida sano, ¿vale? Perfecto. Claro. Y respecto a esto de lo de la dieta keto, que todo es proteína, sin hidratos y tal, ¿consideras que una alimentación para personas con diabetes, te hablo, ¿vale? O sea, ¿se podría llegar a sustituir los carbohidratos, los que conocemos ya como refinados y tal, en plan de, mira, pues yo nada más que tomo verduras, que sé que tienen pocos hidratos, pero tienen,
Verduras a base de todas estas cosas que estamos hablando. Verduras, alguna fruta, tal, pero nada de carbohidratos. No sé qué consideráis, que hay gente que piensa que dice, bueno, pues como me tengo que inyectar insulina por los carbohidratos que tomo, pues no tomo carbohidratos, no me inyecto insulina y tomo como cosas libres, entre comillas, de hidratos. A ver, podríamos dedicar a la dieta keto una sesión también, completa. Pero a modo resumen, muy resumen, primero, creo que como en muchas cosas en nuestro país, y supongo que pasará a nivel mundial o en otros países, ese exacerbado interés por perder peso hace que se pongan de moda ciertas herramientas, como puedan ser en este caso la keto o pueda ser el ayuno intermitente, pero la gente no se para a investigar si es bueno, si es malo, si realmente está configurada para eso que se supone que yo quiero, que es perder peso, o que no, o qué tal. Entonces, por no alargarme mucho, ¿la dieta keto puede ser saludable? Sí, es una herramienta que puede ayudar, puede tener muchos beneficios. Sí. A largo plazo, no conozco prácticamente a nadie que defienda que una dieta keto alargada más allá de 3 semanas, un mes, sea saludable, aunque hay algún caso a nivel mundial de personas que viven prácticamente sin consumir hidratos. Pero a nivel de calle tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestra manera, la manera en la que nos han alimentado desde que somos bebés, propicia que el hidrato de carbono sea nuestra principal fuente de energía. De hecho, el hidrato de carbono solo nos sirve como sustrato energético. ¿Qué pasa? Que si yo de pronto elimino el hidrato de carbono, mi cuerpo se va a resentir. Si mi coche usa gasolina súper desde que lo compro y le quito la súper y le pongo otra gasolina, en el caso del coche se va a romper, ¿no? Pero en nuestro caso, como seres humanos, lo vamos a sentir, podemos notar cansancio, dolor de cabeza, lo que se llama fiebre keto, fiebre cetogénica. Es decir, en un intento de adaptarse a esa falta de energía a través del hidrato de carbono, mi cuerpo va a sufrir. ¿Qué pasa? Que tenemos un cuerpo, de nuevo, como decía antes, tan maravilloso que es capaz de producir cuerpos cetónicos. Pero en el caso de la diabetes también hay un tema muy complicado con el tema de los cuerpos cetónicos que pueden provocar un montón de problemas. Con lo cual, y distinguiendo, podríamos hablar largo y tendido de los beneficios para el ser humano en líneas generales de la dieta cetogénica o de la dieta muy baja en hidratos de carbono. Que no es lo mismo que una dieta en la que nosotros bajemos un poco el hidrato de carbono, es decir, que moderemos el consumo de hidratos, que ese también es un problema de nuestra sociedad. Se consume bastante más hidrato del que se debería. Eso es otro tema completamente diferente. Pero es que además en el caso de la diabetes se da el problema de la cetoacidosis diabética, de la que también se podría hablar, con lo cual no te voy a dar respuesta porque sería insensato en 2 minutos darte respuesta a lo que me has pedido, pero que en líneas generales nos quedemos con la idea primero de que habría que estudiarlo en profundidad antes de intentarlo, de intentar hacer algo, pero como digo la dieta cetogénica o el ayuno intermitente, digo cuando la gente ha hecho la dieta de la piña. ¿Tiene alguna base en la dieta de la piña? La dieta de la piña sí que no tiene ninguna. Con lo cual, si yo lo sé, me da igual que alguien pierda 8 kilos en una semana. Porque si no entiendo la fisiología del cuerpo humano, no puedo entender por qué después llega el efecto rebote. Y el efecto rebote es lógico cuando yo llevo a esa cantidad de estrés a mi organismo. Con lo cual, si da tiempo lo voy a apuntar y quizás hablemos de keto y cetoacidosis diabética en la última charla. Ya, yo tengo una pregunta. Adelante. En vista de que estoy escuchando de que no recomiendas mucho el tema de los petit suisse, a la hora de una hipoglucemia, ¿qué recomiendas tú, teniendo en cuenta que la ingesta de insumos tampoco es buena? Y esto lo de los petit suisse, bueno, no lo recomiendas por lo que acabas de decir. En el caso de los críos, ¿qué sería más recomendable para remontar una hipoglucemia? Claro, es lo que comentaba al principio, ¿no? Cuando yo estoy en hipo o voy a hipo, lo saludable o no saludable pasa a un segundo plano. Ya me da igual. O sea, si yo necesito tomarme una Coca-Cola porque estoy jugando al pádel y me voy abajo, pues me tomo una Coca-Cola o un zumo de piña de cualquier supermercado, lo que sea. Es decir, los protocolos para remontar una hipoglucemia dejan de lado, digamos, lo que es saludable y lo que no es saludable. ¿Por qué? Porque corre peligro mi supervivencia. Entonces,
Remontar con un petit suisse, supongo que hay mejores maneras, pero me da un poco igual en ese sentido. Es decir, seamos lógicos, lo que quiero es remontar. Ahí ya no tengo en cuenta lo bueno o malo que sea ese producto. De hecho, ni una pastilla de glucosa, como concepto general, tampoco es que sea maravillosa, todo lo contrario, son azúcares simples apelmazados en una pastilla. Así que, en resumen, nos quedamos con esa idea. Cuando hay que remontar, porque hay peligro, porque corre peligro, entre comillas, tampoco tiene que, en muchas ocasiones no es un peligro real de supervivencia, pero bueno, entendiendo que cuando tiendo a hipo, el que sea saludable o no saludable pasa a un segundo plano. Ahora, yo tener petit suisse en casa para intentar remontar, creo que hay otras cosas que me ayudan de una manera más sencilla y que son más directos, porque la manera en la que yo metabolizo un petit suisse, o como se escuchaba antaño, leche con galletas y demás, es muchísimo más lenta que cualquier líquido, ¿no? Que cualquier azúcar simple en formato líquido, que una pastilla ya sea chupada o en agua, o pues eso, una bebida azucarada, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo le quisiera puntualizar, es que todo lo que lleva grasa, como puede ser, tú dices, la tiene baja, le doy un dulce, al tener grasa va a tardar un montón en digerir, y aparte ya el organismo para digerir en hipoglucemia va todavía más lento, con lo cual vas a tener una hipoglucemia alargada en el tiempo que luego cuando ya se absorba esa grasa, se absorba todo, te va a dar un pico hacia arriba enorme. Entonces, hay que consumir lo que hemos dicho, los carbohidratos simples y rápidos, zumos sobre todo. Y si no tienen leche, pues casi que mejor porque no tienen ese poquito de grasa. La grasa ralentiza la absorción del azúcar, aparte de que el organismo está más lento digiriendo todo, entonces necesitas algo rápido. Y a unas malas, agua con azúcar. Punto. Completamente de acuerdo. De hecho, lo veremos después en el apartado de UGP, de unidades de grasa y proteína, cómo ese efecto de enlentecimiento del vaciado gástrico y tal es el que produce esa hiperglucemia posterior, que puede alargarse en el tiempo muchísimas horas, normalmente pues en torno a las 2 horas, pero se han dado casos de 8 horas después de comer tener una hiperglucemia provocada por esa unión del hidrato, la proteína y la grasa en grandes cantidades, y en las cuales el cuerpo es incapaz de metabolizar correctamente y todo va como más lento. O sea, que lo que ha dicho la compañera, 100% de acuerdo. O sea, al final ahí es el hidrato de absorción rápida, y todo lo que lleve grasa nos va a ralentizar el efecto. Como lo que queremos es subir rápidamente el nivel de glucosa en sangre, pues tiramos a los azúcares más simples posibles. Eso también incluye chucherías, que muchas veces me decía mi madre, ¿por qué no le das algo? Aprovecha algo al niño. No, mamá, tiene grasa, va a ir más lento, no va a remontar. Entonces, una buena excusa para decirle no a las chuches y a la bollería y todas estas cosas. Perfecto, nada mejor, y por eso decíamos al principio lo de la participación, nada mejor que la experiencia de los propios, pues tanto pacientes como padres, ¿no? La realidad es la realidad del día a día, y la experiencia es la que nos va a marcar muchas veces el conocimiento. Y no por muchas horas que se hayan estudiado, a veces se sabe más que la persona que lo vive, ¿no? En sus propias carnes todos los días. Bueno, pasamos. Una preguntilla de las la última que comentaba. Sí. Esta es rápida. Has comentado que el pescado, bueno, yo te hablo en el caso de mi hijo, que el que tiene diabetes, que tiene 11 años y hace deporte. Como comentabas antes, que bueno, que es también según el ejercicio que haga cada persona. En el caso, por ejemplo, de él, un niño con 11 años que hace de fútbol, que hace este deporte, carnes, por ejemplo, las carnes blancas que las comentaba, que antes has dicho, me parece que 1 gramo por peso, por kilo, algo así, a la semana, por ejemplo, ¿cuántas veces debería consumirla? Bueno, es un poco relativo, no hay un, digamos, igual que veíamos un cuadro de la ESAN en el que se dan unas recomendaciones máximas de consumo semanal, en realidad el estilo de vida de cada uno y sus preferencias van a marcar un poco los días a la semana en los que consuma carne, o los días a la semana en los que consuma pescado, o moluscos, o legumbres, o sea, al final, varias cositas. Primero, las proteínas no están solo en la carne y el pescado, recordemos, están en los huevos, están en las legumbres, es decir, tenemos otras fuentes saludables, y yo no me preocuparía si, digamos, 5 días en semana se toman bien carne o bien pescado.
yo preferencia se la otorgo al pescado. También teniendo en cuenta, como decíamos antes, no es lo mismo pescado blanco que pescado azul. ¿Vale? En pescado blanco dan menos problemas a nivel de mercurio y de otros metales pesados que el pescado azul, pero sí que es interesante, al menos una vez en semana, por lo menos, meter algo de pescado azul, ¿vale? Por el tema del omega 3 y esos ácidos grasos que no tenemos prácticamente en ningún otro alimento, aparte de frutos secos, semillas y tal. Con lo cual, que coma proteínas de manera habitual, que coma carne, que coma pescado, que coma legumbres si le gustan. Las legumbres se pueden tomar varias veces en semana, salvo que vea que tiene problemas de gases y demás. Si las legumbres las tolera bien, también es una muy buena fuente de proteína. ¿Y Y le va a huevos, por venir muy ejemplo? bien por eso, por la práctica deportiva y demás. Ujú. Y huevos te comentaba, por ejemplo, 3 o 4 a la semana, ¿es mucho? ¿Está bien? ¿Es poco? No, mira, con los huevos es uno de los grandes mitos alimentarios, el tema de que hay un máximo de huevos o que los huevos suben el colesterol y tal. Ahí también, de nuevo, tenemos para otra charla. En resumen, el 70% del colesterol se produce de manera endógena, lo produce nuestro organismo, con lo cual la cantidad de colesterol que nos puede salir en una analítica provocada por los alimentos tiene bastante menor impacto o es bastante menor de lo que nosotros podemos pensar. A partir de esa idea, el huevo es un alimento fantástico. ¿Tiene colesterol? Sí, pero de nuevo digo, el impacto que tiene el colesterol del huevo en el colesterol de una analítica no es tan grande como nos han querido hacer pensar. Pero es que además hay un montón de estudios que demuestran que la gente que come más huevo suele tener mejores perfiles a nivel lipídico, es decir, menos cantidad de grasa, mejores índices de masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. No porque el huevo sea el alimento el mejor del mundo y tenga propiedades fantásticas, pero normalmente las personas que consumen más huevos suelen tener estilos de vida más activos, más saludables, hay más deporte de por medio, más actividad física, con lo cual no tengas problemas ninguno con los huevos. Se podría, te lo digo claramente, puede comer huevos si quiere todos los días, no habría problema. No, bueno, ya con 11 años tendría que mirarlo, pero que en líneas generales con el huevo no suele haber ningún problema. Así que 3-4 huevos a la semana, fantástico. Venga, muchas gracias. De nada. Venga, pues para no alargarnos, que todavía nos queda un ratito, pasamos a índice glucémico, carga glucémica y conteo de hidratos, que aquí también creo que hay algunas ideas que os van a gustar mucho. No sé hasta qué punto yo más o menos pensaba, o por lo que había hablado con Miguel Ángel, que tenía ahí estos temas bastante controlados, pero bueno, por recordar, el índice glucémico sería la capacidad que tiene un alimento, con hidrato de carbono obviamente, de aumentar los niveles de glucosa. En este caso, un alimento se considera bajo si su valor es menor de 45, entre 45 y 70 tenía un índice glucémico medio y alto si el valor es por encima de 70. Y seguro que tenéis las tablas en casa y demás. Pero tenemos otro concepto bastante más interesante que es el de carga glucémica. El concepto de carga glucémica tiene también en cuenta, digamos, la cantidad de hidrato de carbono por cada 100 gramos de producto de un alimento. Y ese valor, esa cantidad de hidratos se multiplica por el índice glucémico para dar un resultado final que será el valor de carga glucémica. Si ese valor es menor a 10, equivaldrá a una carga glucémica baja. Si está entre 10 y 20, tendrá una carga glucémica media. Y si el valor es superior a 20, hablaremos de una carga glucémica alta. Entonces, por ese hecho, es mucho más interesante atenernos al valor de carga glucémica que al de índice glucémico. ¿Por qué? Porque la curva provocada por un alimento con cargas glucémicas bajas no va a ser igual que un alimento con cargas glucémicas medias y obviamente que un alimento con cargas glucémicas altas. Lo mismo pasaría en el caso si nos guiamos solo por los índices, pero ese valor está atenuado y además se modifica mucho, digamos, el concepto, como podemos ver en estos dos ejemplos, ¿no? El melón o la sandía, en este caso hemos puesto el melón, pero la sandía además tiene un índice glucémico alto, pero bueno, ejemplo del melón. El melón tiene un índice glucémico medio alto y me consta que muchísima gente, muchísimas personas con diabetes no comen melón ateniéndose al índice glucémico, 65. Sin embargo, su carga glucémica, es decir, por cada 100 gramos, esos hidratos de carbono
multiplicados por el índice dan un 3,9. Es decir, tendría el melón una carga glucémica baja. ¿Qué quiere decir? Que 100 gramos de melón a mí no me va a producir una hiperglucemia, o sea, no se me va a disparar la curva. Estoy hablando de que tiene una carga glucémica baja, lo voy a tolerar de una manera correcta. Ojo, con 100 gramos. No es lo mismo, no es que ya me han dicho que puedo comer melón porque tiene una carga baja y me mando medio melón. No, tampoco es eso. Pero sí ser conscientes de que la carga glucémica es un mejor predictor de, digamos, de la curva, ¿no? Del impacto en la glucosa. Así que prescindir de consumir melón, que tiene una gran capacidad hidratante, saciante y diurética, es un error. Ahora, hay que hacerlo, como decimos, en cantidades moderadas, en cantidades lógicas, que no nos provoquen un pico no deseado. Y en el caso contrario, tenemos, por ejemplo, los copos de avena, una de las fuentes habituales de hidrato de carbono, bueno, no tan habitual como la patata o la pasta blanca o el arroz, pero también bastante habitual, lo tenemos en todos los supermercados. Los copos de avena tienen un índice glucémico bajo, que podríamos tender a pensar que no hay ningún problema. Sin embargo, su carga glucémica es muy alta, está por encima de 20, es alta. Con lo cual, el impacto de los mismos en nuestra glucemia va a ser mucho mayor que el melón. Y normalmente, o por lo menos es el concepto que tengo yo, por la experiencia que tengo con las personas con diabetes o con las guías que he visto y tal, es que se le da poco predominio o poco interés al concepto de carga y eso hace que no le tengamos miedo a consumir pastas, arroces y demás y que sí que se le hayan tenido miedo, por ejemplo, a las frutas y prácticamente no hay ninguna fruta con un índice de carga glucémica alto, salvo ya frutas desecadas y dátil, creo, desecado y tal, pero porque al no contener agua, todos los nutrientes, en este caso todos los azúcares, estarían muy concentrados. Con lo cual, en resumen, nos vamos a quedar con el índice con el índice de carga glucémica en este caso. Si queréis ampliar información, en ese enlace, lamesaazul.com/tabla infografía, el primer enlace podéis ver que es tabla de índice y carga glucémica, ¿vale? Lo tenéis y es totalmente gratuito. Las chicas de la Mesa Azul, no sé si habéis tenido contacto con ellas, son otras compañeras que son especialistas en diabetes y la verdad que trabajan muy bien. Y en este caso y sobre todo en el de la UGP están haciendo un gran trabajo. Ahora, el conteo de hidratos, ¿vale? Como decíamos al principio, entiendo que lo gestionáis todos los días y no es mi labor ponernos a analizar cómo contabilizar hidratos y cómo hacer protocolos, pero sí que os lanzo algunas preguntas que creo que son bastante más importantes que el propio hecho de contabilizar hidratos, ¿vale? Es que 10 gramos de hidrato equivalen a una ración, perfecto, pero ¿cómo enfoco mi alimentación con respecto a eso? ¿Son todos los hidratos de carbono iguales? Ya veíamos al principio que no. ¿Los elijo por su índice o por su carga? Acabamos de ver que mejor vamos a ir probando con la carga y no solo con el índice, o por lo menos vamos a tener ambos parámetros en cuenta. ¿Qué distribución de macronutrientes debo tener? Es decir, hay un mínimo de hidratos de carbono que tengo que tomar al día, un porcentaje mínimo. Todas esas son cuestiones importantes. Os doy mi punto de vista. Bueno, basado en todo lo que hemos visto. No todos los hidratos de carbono son iguales y en la medida de lo posible quiero tender a hidratos de carbono complejos. ¿Por qué? Porque tardo más en metabolizarlos, porque son más saciantes y porque su impacto glucémico es menor. Son más saludables, en línea general. Asimismo, tenemos que ir evitando ya en pensar que el hidrato de carbono únicamente está en el espectro ese de las harinas, como el pan, la pasta, el arroz o la patata, y entender que frutas, verduras, legumbres o ciertas bebidas también los tienen. O que todos esos productos en los que no pensábamos que hubiera azúcar, como veíamos en las fotografías de antes, también los hay, los tengo que tener en cuenta. O que la industria muchas veces, como preguntaba creo que Viviana, esconde o modifica la manera en la que se cita a los azúcares y confunde al consumidor, con lo cual eso puede tener un perjuicio en la manera en la que yo controlo mi tiempo en rango. Y también hemos destacado que el de carga glucémica es un mejor indicativo que el de índice glucémico en un alimento. Así que en este sentido puede haber una disparidad entre lo que actualmente creo que debo comer y lo que realmente me viene bien. O creo que debo darle a mi niño y realmente le viene bien. Más ideas.
Como decía antes, habíamos hablado de que la proteína tenía un montón de funciones muy importantes, las grasas también, y como decía cuando hablamos de la dieta keto. El hidrato de carbono es esencialmente un sustrato energético, es el macronutriente menos importante por mucho que nos hayan querido hacer creer que es absolutamente esencial y tal. Nuestro cuerpo puede funcionar sin hidratos, nos va a costar, pero tiene mecanismos. No quiero decir que ni que tengamos hidratofobia, ni que de pronto ojo, no malinterpretemos, pero que sí que nos quedamos con que el hidrato no tiene que ser digamos, el eslabón más importante de la cadena o la pieza en torno a la que gire mi alimentación, ¿vale? Como decía también, consumimos normalmente más hidrato del que debemos. Y si además de todo eso entendemos, que lo decía también una compañera, que erróneamente alguien se ha podido querer quitar el hidrato por completo. No es la idea, ¿no? Pero que sí que es cierto que si modero la cantidad de hidrato de carbono, también lo hago de la necesidad de insulina de manera endógena y eso tiene un impacto en la variabilidad glucémica, es decir, menor variabilidad glucémica y al menor uso de insulina, menor riesgo de sufrir hipoglucemia. Con lo cual, y de nuevo, ojo, no malinterpretar todo lo que he dicho, pero, porque menos no es necesariamente mejor y no estamos hablando de dietas low carb cetogénicas, pero sí que modular a lo mejor un poco a la baja, no en todos los casos, habría que ver cada caso individualmente, puede ser una buena idea. Y además, como hemos hablado, hemos adelantado y que vamos a ver en el siguiente bloque, las unidades de grasa y proteína hay que tenerlas en cuenta también. ¿Dudas? Y bebo un poquito de agua. ¿Alguna pregunta en este bloque? O vamos avanzando un poquito para que no se nos eche el tiempo encima, que ya... Venga, pues seguimos. Venga, seguimos. Unidades de grasa y proteína. Bueno, os quiero lanzar una duda que respondan 2, 3, 4. ¿Conocéis las unidades de grasa y proteína, el concepto y demás? Viviana asiente, el resto de cámaras como no la veo, no lo sé. Que alguien abra el micro y me diga. No. Esmeralda dice que no. Esmeralda dice que no. No mucho, la verdad. No mucho, en general. No, yo tampoco. Genial. Dame un segundo que voy a enchufar aquí. Porque el ordenador ya lo tengo un poquito bajo de batería. Esa es un poco digamos, la sensación que tengo yo sobre mi experiencia en el sector de la diabetes, y es que hay poca formación en el mundo de la UGP, de las unidades de grasa y proteína, y por eso os decía al principio que muchas veces son la llave o son las que tienen la respuesta a muchas de esas curvas o de esos momentos inexplicables en curvas glucémicas que podemos tener o que pueden tener nuestros niños, y que hablamos en el tema del petit suisse, es decir, como veremos, ralentización del vaciado gástrico, ralentización del metabolismo, todo eso tiene un impacto tal que tenemos que ser conscientes de ello para poder actuar en consecuencia. Entonces, Melissa Antonia nos comenta que los que sí llevan los que llevan bomba de insulina sí que lo tienen que tener en cuenta. Correcto. Bueno, antes de introducir el concepto normativo, digamos, de UGP, de unidad grasa-proteína, hay varios aspectos que son los fundamentales y que son los que hay que destacar. Ambos macronutrientes, tanto protes como grasas, van a impactar sensiblemente en la glucemia, como estamos diciendo. No es lo mismo si se toman por separado que si se toman juntos. También las cantidades van a depender, ojo, porque de pronto puede dar la sensación, cuando terminemos este bloque, de que no se han tenido en cuenta las grasas y las proteínas y que tenemos que cambiar por completo nuestros protocolos, y no tiene que ser así. Muchas veces se habla de comidas muy ricas en grasas y muy ricas en proteínas, no una alimentación normal en la cual tengo un plato con judías verdes, una patata cocida y un trozo o pechuga de pollo, que a pesar de que y le echo un chorreón de aceite de oliva, a pesar de que tengo grasa y tengo proteína, no va a provocar ese impacto del que estamos hablando. Y indicar también eso, que las comidas ricas en grasas y ricas en proteínas ralentizan el vaciado gástrico y producen un aumento de la glucosa postprandial, es decir, la glucosa entre 90 y 120 minutos después de la ingesta.
Por ello, puede pasar que las necesidades de insulina en los primeros minutos pueden ser menores, pero podríamos estar asistiendo a una falsa curva tendente a la hipoglucemia, por ese enlentecimiento del metabolismo, que después va a variar, va a girar, va a virar hacia la hiper, con lo cual me puedo equivocar intentando corregir a través de la alimentación una falsa hipoglucemia provocada por este enlentecimiento de mi organismo, y la hiper, que se va a dar a lo mejor en 2 horas, se va a exacerbar por el hecho de haber intentado corregir a través de la alimentación una hipoglucemia que no era tal. Entonces, como concepto general, hablamos en cualquier caso de comidas muy ricas en grasas y muy ricas en proteínas, ¿vale? Probablemente no notemos en nuestra alimentación, en nuestro día a día, este tipo de curvas, ¿vale? Ese aumento, esa hiperglucemia postprandial 2 horas después de comer, no deberíamos notarla si estamos comiendo de manera saludable, ¿vale? Entonces pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, carne al ajillo, bien aceitosa, un lomo en aceite, lomo en manteca, calamares bien, con bien de alioli, huevos con bacon, carnes o pescados con salsas muy grasas. Obviamente todo ello va a tener un impacto bastante importante a nivel de unidades de grasa y proteína. Y finalmente destacar también que si, además de eso, le añado hidrato de carbono, pues ya es el acabose. El ejemplo perfecto es la pizza. Es decir, creo que la mayoría de las personas del sector de la diabetes con las que he hablado, y siempre que se ha citado la palabra pizza, se le abren los ojos porque han pasado barbaridades varias. Porque es normal, porque se da todo. Es decir, en la pizza tenemos una cantidad de hidratos de carbono, tenemos grasa, tenemos proteína, y de pronto el cuerpo se vuelve loco y las curvas son incontrolables, y me encuentro que por la tarde he almorzado pizza y por la tarde o incluso por la noche estoy descontrolado y no puedo controlar a lo largo del día. ¿Por qué? Porque se ha juntado todo. Es decir, la incapacidad propia de la diabetes de controlar la glucosa, unido al cambio en el metabolismo de todos los nutrientes, provoca que lo que es una normal gestión de la glucosa se convierta casi en una cuestión de adivinación. Ya el concepto propio de UGP sería, teóricamente, una unidad de grasa y proteína se estima en unas 150 calorías aportadas por un plato o preparación con ambos componentes en cantidades significativas. Aquí podríamos hablar de la tortilla de patata, que es otro ejemplo de un alimento que tiene hidrato de carbono, en el caso patata y cebolla, si llevara cebolla, el huevo como proteína y el aceite como fuente de grasa. Esto nos obligaría a estar prevenidos dependiendo de la cantidad de tortilla de patata que se pueda ingerir en relación a esa UGP, ¿vale? Y quizás deba realizar una posible corrección futura en horas posteriores a la ingesta. Quizás, y digo quizás porque puede que no pase, o puede que el simple hecho de mi actividad normal, porque salgo a pasear, porque me he ido a lo que sea, o porque hago deporte, hagan que se desactive, se inactive por completo el impacto de esas unidades de grasa y proteína y no voy a tener esa hiperglucemia postprandial. Con lo cual, lo más importante, en la información y en el conocimiento de nuestro cuerpo y de la alimentación está la diferencia. De nuevo, las chicas de la mesa azul, pero en este caso de pago, tienen a la venta algunos papers que podéis adquirir en su página. Y nada, simplemente a modo resumen, destacar eso. Que lo tenemos que saber, que tenemos que conocer que se pueden dar hiperglucemias tardías o que se pueden dar ciertos fenómenos que parecen una hipoglucemia justo después de comer, que no tienen mucha lógica por el hecho de que se están enlenteciendo todo el metabolismo, que si como pizza, si como lasaña, si como miga, si me voy a una barbacoa y como de todo, ¿no? Barbacoa con guarnición, pues como carne, como papa, como ensalada, pues al final prácticamente se convierte en misión imposible el poder protocolizar correctamente la gestión de la glucemia y estar en rango, ¿no? Así que nada, era lo que os quería decir, y la curiosidad esa que se han dado casos, creo que eran comiendo migas, de que incluso 8 horas posteriores a la ingesta, ya por la noche, pues que todavía se mantenía en hiperglucemia. De hecho, creo que lo ponía por ahí, pero cuando
añado el hidrato de carbono, como en el caso de las pizzas, por ejemplo, las curvas no suelen ser tan exacerbadas, tan altas, pero sí que se suelen alargar bastante más en el tiempo que si nos circunscribimos exclusivamente a la UGP, es decir, a una gran cantidad de grasa y proteína. Dame medio segundo porque veo que me estoy quedando sin luz, ¿no? Por aquí, se me ve ahora un poco regular, voy a encender la luz. Se está quedando oscura. Y ven. Bueno, ¿alguna preguntilla tenéis? Preparamos preguntillas de unidad grasa-proteína y ya pasaríamos a lo que es el último bloque de un desayuno saludable. ¿Ah? Comentaros ya, mientras que vuelve Miodrag, que la segunda charla, que es la que vamos a ver las alternativas a verduras, legumbres, pescado y fruta, esa en principio la vamos a hacer el día 3 de diciembre, ¿vale? Ya os pasaremos información por WhatsApp y por email, ¿vale? Bueno, Miodrag, todo tuyo. Creo que ¿Alguna alguien ha escrito algo. Alguien ha escrito Sí. como una app que es que no me da tiempo a leerlo. Una aplicación que se llama Bolus Dual, que sirve para calcular los bolos que habría que poner teniendo en cuenta toda esa insulina, el hidrato, grasa y proteína. Te hace un cálculo. Perfecto. Claro, como creo que indicaba por ahí, no tenemos tiempo como para meternos en protocolos y demás, porque si no nos alargaríamos infinitamente, pero en este caso, al menos con la cantidad de personas que no conocían el tema de las unidades de grasa y proteína, algo hemos mejorado, y si en un futuro queréis hacer algún tipo de taller exclusivo y tal, y ver protocolos y ver alimentos y ver tablas, se podría mirar. Por supuesto. Perfecto, pues si queréis vamos con el último bloque. Lo que quiero con este último apartado, digamos, es poner un poco en práctica y que nos dé tiempo a reflexionar un poquito sobre cómo adaptar todo esto que hemos ido hablando a lo largo de la charla en un formato más práctico, ¿no? En mi día a día, ¿no? Cómo eso que me ha contado Miodrag durante hora y media, ejemplifícamelo, a ver, en un alimento o en un tipo de comida o lo que sea. Pues en este caso nos vamos a centrar en las tostadas para que veamos hasta qué punto normalmente, y por falta de ideas, por falta de conocimiento, incluso por falta de tiempo, tendemos a automatizar, y más pasa, sobre todo en diabetes pasa incluso mucho más, porque el miedo a no controlar correctamente la glucemia hace que intente desayunar o intente protocolizar siempre las comidas de manera que sé más o menos cómo va a reaccionar mi cuerpo. Completamente comprensible. Pero eso no quita que hay que disfrutar comiendo, que hay muchas maneras de comer saludable, y que sobre todo comiendo saludable es sobre todo uno de los mensajes más importantes de la charla de hoy, que alimentándome de manera saludable lo más probable es que controle mejor y de manera más sencilla la glucosa. Así que vamos con las tostadas. Tostadas hay muchas, ¿vale? Bueno, y dependiendo de... Yo que viví muchos años en Granada, no tiene nada que ver comerse una tostada en Granada que comérsela aquí en Málaga, para nada, ¿no? Pero en líneas generales, si tenemos como tostada que hay una base proveniente de un farináceo, ¿no? De una harina, algún tipo de pan o similar, pues bueno, ¿qué puedo poner que sea saludable en esa base? Pues en general, cualquier, digamos, tostada integral, cerciorándonos que realmente sea integral. Puede ser pan, el pan de toda la vida, pero que sea integral de verdad. Aquí, matices muy importantes. Durante muchos años se nos ha engañado y se nos sigue engañando sobre los integrales, ¿vale? Y eso que la legislación cambió, creo que el 1 de enero de 2020, me parece que el año pasado, que hace ya año y algo. ¿Vale? Porque antes, bueno, la legislación obviamente tuvo que cambiar porque era lo que permitía que yo como productor hiciera, por ejemplo, unos espaguetis de harina blanca y le añadiera un 6 o 7% de salvado de avena y te lo vendiera como íntegra, ¿vale?
Con lo cual, es un falso integral porque a nivel metabólico funciona como una pasta blanca. Con lo cual, en el caso de la diabetes, es un gran problema que se consuman falsos integrales, porque yo puedo esperar una respuesta y sin embargo me encuentro otra. ¿Por qué? Porque realmente a mí me están dando un producto que no es lo que se supone que debe ser. Entonces, primera parte. Me da igual el tipo de tostada, sea pan blanco, o sea, pan de toda la vida, o tortitas, o otro tipo de panes más tostados y tal, que sean realmente integrales y obviamente atenderé a sus valores nutricionales, pero si son realmente integrales ya estoy dando un buen paso. También nos valen eso, las tortitas de arroz, tortitas de maíz o tortitas de avena. Entrarían dentro de lo que se considera saludable. Ahora también un matiz. Por la cantidad a lo mejor de sodio o por el tipo de composición, no son tampoco para consumir a diario, por ejemplo, este tipo de tortitas de arroz, maíz o avena, pero, oye, esporádicamente no hay ningún problema. De hecho, en el mercado tenemos múltiples opciones, casi en cualquier supermercado tenemos ya múltiples opciones de este tipo de productos a nivel integral, pero hay muchísimos más que no son integrales y muchas veces podemos confundirlos. Por ejemplo, el pan tipo guasa entraría aquí también, ¿vale? Ya tenemos la base. ¿Qué pongo encima que sea saludable? El tomate triturado, por ejemplo, como decía antes, en Granada se ve mucho, ¿no? O siempre que alguien se toma al estilo catalán con tomate y jamón serrano, bien, esa sería una opción básica, pero el salmorejo, aguacate machacado, guacamole, el aceite de oliva, el hummus en cualquiera de sus variedades, la mujamara, que es una especie de hummus también, pero de pimiento, una olivada, un pisto, una pasta de berenjena o baba ganoush, que sería el equivalente de nuevo al hummus, pero de berenjena, unos huevos revueltos con lo que yo quiera, una ensaladilla incluso sin mahonesa. Todas esas serían opciones realmente saludables, es decir, de pronto se abre un abanico que nos saca de la mantequilla, que no es saludable, la mermelada, que tampoco lo es, el aceite de oliva que sí, o el tomate. Parece que solo teníamos esas opciones y de pronto tenemos muchísimas más. Encima de todo lo que acabamos de poner, ¿qué ingredientes principales podría situar? Pues de nuevo, huevos, en todas sus modalidades excepto frito, huevos revueltos, huevos poché, huevos pasados por agua, duro, como quiera. Pechuga de pollo horneada por mí, pechuga de pollo que también, por ejemplo, Mercadona tiene una refrigerada que es 99% pollo, con lo cual, oye, poco aditivo puede tener si es 99% pollo. Atún, caballa, anchoas, también puedo aprovechar y meter aquí pescado azul, que normalmente, como decíamos antes, solemos comer menos pescado y sobre todo menos pescado azul del que debemos. Jamón york o pavo. Los embutidos no son para comer a diario, pero consumimos muchos embutidos en España, hay que ser conscientes, hay que elegir los mejores. Y los mejores a día de hoy están, por ejemplo, en Aldi. Aldi tiene embutidos de 92-95% de carne. ¿Vale? Pues no es lo mismo comer las lonchas Maxi York del Mercadona, que son mitad carne, mitad de todo lo demás, o sea, un producto nefasto, que comer un jamón de York 90 y tantos %, que Mercadona ya tiene alguno y todos los supermercados tienen. El jamón serrano o el lomo embuchado. Dentro de los embutidos, por tener la mayor proporción de carne y el menor tratamiento, serían los más interesantes. Pero de nuevo, reitero, no son para comer todos los días, todo lo contrario. El salmón ahumado, el queso, rúcula, canónigos, champiñones salteados. Todas esas opciones son fantásticas. Pero es que además puedo decorarlo. O sea, de nuevo, nombramos las semillas. En este caso, como habíamos hablado antes, si no le puedo dar un tratamiento térmico, por ejemplo, si no tuesto el sésamo, pues tendría al menos que triturarla. Frutos secos también machacados, aceitunas picadas, sal en escamas un poquito, especias al gusto. Hay, con todo lo que hemos hablado, 1.536 millones de variedades de tostadas y salirnos de lo habitual. Obviamente entiendo que estoy hablando para padres o para personas también con diabetes tipo 1, con la cual todo lo que son cambios va a implicar trabajo, ¿no? En el hecho de, hostia, de nuevo ahora tengo que calcular y si le meto aquí, si le meto allá, cómo va a reaccionar mi organismo, cómo va a reaccionar mi glucemia. Bueno,
obvio, pero como se suele decir, el que algo quiere algo le cuesta. Yo prefiero daros todas las opciones posibles y que ese abanico abra también una posibilidad de disfrute comiendo y de disfrute saludable y probablemente en muchos casos de mejor. Porque, si os habéis dado cuenta, creo que no he citado las galletas desde que empezamos, porque las galletas no son saludables, ni las napolitanas, ni las magdalenas, ni un montón de productos que habitualmente forman parte de los desayunos. De hecho, se sabe estadísticamente, científicamente, el desayuno en España es la comida que peor se realiza, que peores ingredientes, que peores alimentos tiene, porque históricamente hemos tenido mucha bollería, mucha galletería, zumos de naranja que nos suben, son azúcares simples, por mucho que sean naturales y exprimidos en casa, mermeladas, mantequilla, etc, etc, etc. Con lo cual, yo con todo el cariño os ofrezco estas opciones, pero aún hay más. Y aquí ya sí que os puede explotar un poco la cabeza, pero es una realidad. Yo puedo desayunarme un tabulé de quinoa, unas tortitas de avena, unos huevos revueltos, una verdura con pollo, un emperador a la plancha con brócoli, un potaje de verduras me lo puedo desayunar, ¿por qué no? Un salmón a la plancha con vegetales, ¿por qué no? A día de hoy parece una locura y a mí, de hecho, cuando estudiaba me tildaron de loco cuando les dije que yo a veces desayunaba salmorejo. Lo que es saludable por la mañana, a mediodía y por la noche. Punto. O sea, no hay más. Lo que pasa que de nuevo nos han criado en un mundo en el que parece que hay alimentos para desayunar, algunos tipos de alimentos para comer o de productos para comer y otros para cenar, aunque aquí en España merienda, almuerzo y cena más o menos es lo mismo. En Italia, por ejemplo, que mi chica vivió allí muchos años, me cuenta que las pizzas son prácticamente exclusivas para cenar, que es raro, ¿no? Comerse una pizza. Dentro de que no, ya sabemos que no es saludable, pero de nuevo asistimos ante concepciones sociales que hacen que tomemos peores decisiones. Y yo entiendo que el primer día que alguien de pronto, que lleva desayunando de la misma manera toda la vida, se haga unos huevos revueltos, que podría ser lo más sencillo porque además lo hemos visto, ¿no? En cualquier buffet de un hotel o por la tele, los ingleses lo desayunan, puede ser lo que menos chirríe, pero un tabulé de quinoa, eso es espectacular a todos los niveles. Pero es raro que alguien se lo coma y si alguien viera a otra persona desayunar un tabulé a su lado en vez del café con leche con una tostada, le chirriaría, ¿no? ¿Vale? Es normal, chirría. Además soy licenciado en Sociología, entiendo bastante del mundo que nos rodea. Pero eso no quita que si queremos, tengamos esa posibilidad. Vamos a probar, ¿por qué no? Y sobre todo, cuando hablamos de niños, si nosotros conseguimos modular, conseguimos darles las posibilidades y las herramientas para que ellos evolucionen, mucho mejor. Si yo no le doy sota, caballo y rey durante toda su infancia, tendrá más posibilidades de comer de una manera más variada y más saludable cuando sea adolescente o cuando ya no viva con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que, y también nos daría para otra charla, el baby led weaning o cómo enfocamos los primeros años de vida, cómo enfocamos la alimentación fuera de la lactancia, ¿no? Esa necesidad de que el niño se exprese, de que el niño aprenda. Si le doy todo puré, nunca va a saber dónde estaba el brócoli y dónde estaba la patata o dónde está la zanahoria y dónde está la manzana o el plátano, porque todo se lo hemos dado en papilla y aparte, y esto se habla poco, pero es una realidad, y es que sin masticación se genera un montón de problemas a nivel mandibular, no se desarrolla la mandíbula y de hecho por eso cada vez tenemos más problemas de muelas del juicio y demás. Bueno, no me quiero extender. Preguntaban en el chat supongo que se referirá a los zumos, que aunque fuese en casa hecho casero. Vale, perfecto. Sí, es lo mismo. A ver, la explicación es sencilla. Nosotros no tenemos que mirar de dónde procede el zumo, sino tenemos que pensar en cómo mi cuerpo metaboliza eso que está entrando. Y lo que está entrando básicamente es un líquido
con fructosa, pero en ese caso ya la fructosa se considera azúcar libre. ¿Por qué? Porque la metabolización es muy rápida. El índice glucémico del que hablábamos antes, sería muy alto. ¿Por qué? Porque llega directo al torrente sanguíneo prácticamente, es decir, no tardamos nada. ¿Por qué? Porque no masticamos la primera herramienta que tenemos para empezar a metabolizar los hidratos de carbono, que empieza en la saliva a nivel enzimático, no se pone en juego. Por el estómago también pasa muy rápidamente porque es un líquido, es decir, al final el tiempo que tarda en llegar esa fructosa en formato de azúcar a nuestro torrente sanguíneo en manera de glucosa es muy, muy rápido. Entonces, si contabilizamos la cantidad de fructosa, la cantidad de azúcar de un zumo, no estamos hablando de una naranja, porque no conozco a nadie que se haga un zumo de una sola naranja, sino que normalmente son 2 o 3 naranjas, incluso más, es un equivalente a una Coca-Cola o a cualquier refresco del que podamos pensar en cantidad de azúcar, porque ambos son líquidos que vamos a metabolizar muy rápido y esos azúcares nos van a provocar la misma respuesta. La única diferencia entre un zumo hecho en casa y un zumo de bote o un refresco es muy pequeña a nivel de vitaminas, pero tan pequeña que no compensa en absoluto el hecho de que me está dañando, entre comillas, y sobre todo hablando en diabetes, de que es contraproducente, salvo, como decíamos antes, que esté en un momento en el que me voy a hipo o lo que sea, quiero cambiar esa tendencia. ¿Alguna preguntilla sobre lo que hemos visto? Respecto a las tortitas de avena, como antes has comentado que la avena tiene una carga glucémica alta, pues ¿Sí? me quedaba con la duda un poco de si usar avena o no, porque a veces hago galletas de avena y quería preguntar, bueno, y ahora estás comentando, por ejemplo, la tortita de avena es una opción, entonces, por regular un poco si es propensa a hiper la avena, no sé. Me ha parecido Tendríamos que ver cantidades. Tendríamos que ver cantidades, es decir, sabiendo ya si yo tengo copos de avena en casa con una carga glucémica alta, de esos copos hago la harina y con esa harina, y huevo y leche y demás, hago las tortitas, tengo que calcular y prever a ver qué impacto va a tener la cantidad de hidrato de carbono. Es cierto que es un producto saludable a nivel general, a lo mejor aquí puede generar algún problema, pero si ya tienes la experiencia y no tienes ningún problema con las galletas de avena, como decíamos antes, la experiencia es un grado, es decir, yo sé que tiene una carga alta, pero el que tenga una carga alta no implica necesariamente que no lo vaya a consumir más. Entonces no consumo más patata, no consumo arroz, no consumo pasta, ¿no? Se trata de consumirlo en las cantidades adecuadas para que me alimente, me dé energía, pero no me suponga salirme de rango. Claro. Y respecto a los cereales refinados, esto de plan de paquete, eso es prohibidísimo. Bueno, me imagino, yo no los tomo, pero... Tanto como prohibidísimo, al menos conocer las mejores opciones que hay. Que ya sí que hay algunos que no tienen azúcares añadidos. Es decir, obviamente prohibidos todos los que contienen azúcares añadidos en grandes cantidades, que son los de toda la vida, los Smash, los Frosty, los Chocapi, los Rice Krispies con chocolate, o sea, todos esos obviamente no, pero sí que es cierto que por la propia evolución de los consumidores y que cada vez se sabe que los cereales son tan dañinos, se han visto obligados a sacar algunas opciones que son bastante más saludables. Os podría citar algunas, lo que pasa que claro, que no tenemos imagen, pero bueno, Mercadona, por ejemplo, tiene unos que son 4 en 1, 4 tipos de cereales, que hay quinoa inflada, arroz inflado, creo que copos de maíz y un cuarto ingrediente que ahora no recuerdo, que viene 0% azúcares añadidos, unos copos de espelta que me parece que también eran bastante adecuados, y en los últimos meses han sacado unos aritos de avena, que también son adecuados, pero de nuevo, son adecuados a nivel general. Ahora, hay que adaptarlos y ver si en mi día a día no suponen un problema, pero que como concepto general, dentro de toda la gama de cereales, sí que hay algunos que ya son medianamente tolerables.
Ah, vale, pues tenía un concepto equivocado. Que normalmente de 100 gramos te pone 70 o 80 de hidratos de carbono, ¿sabes? Entonces, Claro, a ver, es para asustarse. bueno, voy a dejar de compartir si quieres y puedo intentar mirar rápidamente aquí algún tipo de etiquetado, Da igual, al pero final, si tienes que terminar al final, mejor ya quien se quiera ir, si quiere, pues sí, eso. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna dudilla? ¿Preguntas? de todas maneras, por concepto, en líneas generales es normal que un cereal, porque estamos comiendo solo cereal, de que es casi todo hidrato de carbono. Es decir, el cereal como tal, el cereal de desayuno, es una fuente de hidrato per se, no lo podemos comparar con muchas otras cosas porque viene muy concentrado. Entonces es normal que dentro del sector de la diabetes sean alimentos complicados, como cualquier harina. Es decir, es lógico. Claro, pero al estar refinado, que le quitan, se supone... Claro, pero no es lo mismo, exacto, pero no es lo mismo los refinados y azucarados que las opciones esas de las que estamos hablando. Entonces, lo que hay que valorar es si yo como X gramos de un cereal de paquete, pero que más o menos es saludable, más o menos, y no me supone un impacto negativo en mi rango, pues, oye, ya tengo una alternativa más. Lo mismo que hablamos de la galleta de avena o lo mismo que hablamos de las tortitas de avena. Ahora, si es saludable, pero a mí no me sienta bien, no lo comas. Tan sencillo como eso. Vale, gracias. Nada. De todas maneras, si os surge alguna pregunta, alguna duda después pensando en casa y tal, me la hacéis llegar y yo se la mando a Miodrag y os remito la respuesta. ¿Vale? Perfecto, la planificamos y traigo la batería en la siguiente charla o lo que sea, sin problema ninguno. Como he dicho antes, hemos grabado la webinar, lo prepararé un poquito y tal, y lo subiré a la web también para cualquier cosilla que se nos haya escapado, pues la tenemos ahí siempre de repositorio de información, ¿vale? Y si a Midran no le importa, pues tu presentación pues la puedo subir también si tú me la pasas después, ¿vale? Perfecto. Bueno, de la presentación creo que mejor hago un resumen. Perfecto. Y se lo pasamos a todos. Perfecto. Pues Miodrag, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha sido un placer, espero que os haya gustado. Mil gracias, Miodrag, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias también al señor Dulce. Muchas gracias. Para el próximo día, Miodrag, apúntate la leche de almendra. Leche de almendra. Muchas Bueno, gracias. Para el próximo día. Poca almendra tiene la leche de almendra, ya lo puedo adelantar. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos y como he dicho antes, en principio el 3 de diciembre pues haremos la segunda, que sería introducción de distintos alimentos saludables, verduras, legumbres, pescado y fruta. Ya os avisamos la semanilla antes y os damos la matraca para que no falte nadie. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Miodrag. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.